Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta última sesión bajo el título Juego Social, Videojuegos y Lootboxes, tal y como nos decía ahora Sara. Es una enorme satisfacción para todos los que de alguna manera u otra hemos estado implicados en la organización de este congreso contar con los tres ponentes que hoy cierran el congreso. Todos ellos tienen un enorme conocimiento de los videojuegos desde diferentes ópticas que seguro nos ayudarán a tener una imagen completa de un fenómeno con un impacto cada vez mayor, tanto en lo económico como en lo social y tecnológico, tanto en España como en el resto del mundo. He de confesar que al principio albergamos algunas dudas sobre la oportunidad de incluir los juegos sociales, los videojuegos, en un congreso de juegos de azar, pero al final pensamos, para eso están los congresos, es decir, para que podamos debatir sobre la circunstancia, podamos ver los diferentes puntos de vista y a partir de ahí construirnos, cada uno de nosotros y nosotras, una opinión. A continuación, os comunico, no os lo voy a explicar porque llevamos 2 días ya con esto, que va a ser la misma dinámica con la que hemos tenido el resto de las mesas. Habrá una intervención por parte de los tres ponentes. A partir de ahí lanzaremos algunas preguntas prehechas y luego ya iremos directamente a las preguntas del público. Pero antes de cualquier otra cosa, pues lógicamente presentar, en este caso, a nuestros tres ponentes masculinos. Lo digo porque hemos tenido alguna que otra crítica sobre la distribución de los géneros, pero este entorno es el que es y estamos como estamos. Se ha intentado, pero no siempre se puede, valga por delante la justificación. En primer lugar, Joaquín Manuel González Cabrera es investigador senior en el Instituto de Investigación y Transferencia de la Universidad Internacional de La Rioja, autor de más de 100 publicaciones, de ellas 80 artículos indexados en revistas JCR, siendo el primer firmante autor de correspondencia más de 40, 6 capítulos y un libro. Joaquín dirige el grupo de investigación consolidado Ciberpsicología, Análisis Psicosocial de los Contextos Online. Desde su creación en 2015-16 ha sido financiado por el Plan de Investigación Interno de la UNIR con proyectos competitivos durante los años 2015-2026. Adicionalmente, es docente de los grados oficiales de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Pedagogía y Doctorado de la UNIR. Así que, Joaquín, todo tuyo. Muy bien. Gracias, Miguel. Estupendo. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien también al final? ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo primero, hay que agradecerles de corazón que nos hayan marchado de alguna manera después del café, con lo cual prácticamente la sala está llena. De corazón, muchísimas gracias. El bien más preciado que tenemos todos y todas en nuestro tiempo y que lo compartan con todos nosotros y conmigo en particular, pues yo quería darles esa gratitud personal. La segunda gratitud es a la Dirección General de Ordenación de Juegos. Aquí a mi izquierda, nuestro director general, pero todas y todas, la verdad que por lo menos mi estancia la han hecho especialmente cómoda. Me he sentido muy feliz y muy a gusto. Y también quiero resaltar un dato que ha comentado el director general y es la valentía de la mesa que nos ocupa. Y especialmente también con los ponentes, haber juntado distintos engranajes, distintos elementos que favorezcan el debate, y esa valentía es una valentía que hay que reconocer y que quería hacerlo explícito. Dicho todo lo demás, vamos a empezar con una sesión que he titulado Cajas de botines menores, una realidad evitable. Y sobre ello ya creo que parte mi presupuesto desde el principio. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de cajas de botín. Es una línea de segmento distinta de la que les ha traído todos estos días aquí y que espero, pues bueno, hacer entender consideraciones especialmente desde el ámbito de la academia, desde el ámbito de la investigación y desde nuestra preocupación. Antes de nada, me gusta siempre comentar los conflictos de interés. De hecho, yo soy una persona que tiene la suerte de ser financiado por la Dirección General de Ordenación de Juegos en 2 convocatorias y, de hecho, algunos de los resultados se deben justamente a esas subvenciones, ¿no? Recibo fondos de otras universidades, de otros estamentos públicos, pero bueno, siempre me gusta considerarlo. Creo que no afecta en ninguna medida, todo lo contrario. Gracias a esas subvenciones traemos evidencia científica a esta mesa, ¿no? Y bueno, van a ser 4 ejes muy rápidos. Vamos a hablar de qué es eso de una caja de botín, porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es ese fenómeno. Vamos a hablar de la prevalencia justamente en España y además con datos especialmente frescos que les comentaré desde el martes de esta semana, que son datos presentados en el primer estudio nacional que aborda esta realidad. Y vamos a ver qué cosas estamos haciendo en la prevención educativa, porque al final mi campo fundamentalmente como psicólogo social y psicólogo educativo está justamente en los coles. Bien, antes de nada, una confesión íntima, ¿vale? Yo creo
fervorosamente en la industria del videojuego. Soy jugador de videojuegos desde que nací. Nací con un mando en la mano, espero morirme con él también. Me encanta la industria, creo que la industria del videojuego es una industria de cultura, es una industria de ocio, y yo soy jugador, videojugador en este sentido, quiero decir. Y quiero decir que es ese planteamiento, esto no va de la industria del videojuego, va de una práctica concreta dentro de la industria del videojuego y especialmente dedicada a los menores de edad. Ese dato es importante también, porque el principio de salvaguarda de la infancia y de la adolescencia va a estar presente siempre en el discurso que tenemos en el equipo y en la investigación, y esta es una parte que quiero hacer notar. Y esto es porque jugar a videojuegos es normativo. Juega prácticamente la mitad del globo terráqueo. Es un dato, es un dato. Pero además, si vemos que estos datos están consultados en noviembre, es verdad que a lo mejor pueden variar y depende de las distintas inteligencias artificiales y los recopiladores, pero que más de 3.000 millones de personas jueguen es un dato. Es un dato de lo normativo que es jugar, porque normalmente nuestros más mayores no juegan, nuestros más pequeños tampoco, ¿vale? Pero bueno, ya vamos a situarnos en el contexto europeo, ¿no? Y dentro de la industria europea, con datos propios de ello, el 54% de los europeos jugamos a videojuegos en una horquilla de 6,64. Pero los más jugones, obviamente, son la horquilla de los menores de edad, incluido también la horquilla de 18 hasta 25. También son grandes jugones, ¿vale? Pero el 71% de ellos dice la industria que juega con el teléfono móvil. Y el 45% ya son chicas. O sea que ya tampoco hay tanta disparidad entre chicos y chicas en consumo de videojuegos, en jugar. No estamos todavía con cajas de botín, ni mucho menos. Pero claro, ¿qué es este fenómeno? Para partir de este fenómeno hay que hablar de que es primero una microtransacción. Una microtransacción es algo como invertir una cantidad de dinero conocida en un objeto concreto. Yo siempre pongo la misma historia porque me causó una discusión de pareja una vez que compré una espada flamígera por €1 para mi personaje. Mi personaje va realmente rechulón en el videojuego. Yo creo que invertí €1 muy bien gastado. Hay disquisiciones en casa sobre eso, pero yo invertí €1 y me llevé mi espada. No había nada más, ¿vale? Ni nada menos tampoco. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a hablar de una caja de botín, y voy a leer la única diapositiva, es un objeto virtual, puede ser un cofre, un sobre, una llave, un animal, una caja de sorpresa, dentro de un videojuego que ofrece contenidos aleatorios, como equipamiento, accesorios, armas o cualquier otra ventaja dentro del juego a cambio de una cantidad de dinero de curso legal. Y eso es una apuesta. Señores míos, mi planteamiento es que eso es una apuesta. Es una apuesta, comparte los mecanismos básicos de una apuesta dentro de un videojuego. Lo que ocurre es que el problema que a nosotros nos ocupa, que yo no me voy a centrar en la dinámica de caja de botín para mayores de 18 años, eso sería otro elemento, estarían, entiendo, si se regulasen dentro de un marco normativo para mayores de 18 años, pero sí ocupan espacio dentro de los menores de edad. Insisto, lo de cursos legales porque hay muchas maneras de jugar. Con tarjeta de crédito yo puedo transformar mi dinero en una moneda del juego, eso se distorsiona, me pueden comprar una tarjeta en el súper cuando mis padres van a Limerca o van al Carrefour o van a cualquier supermercado, pueden coger una tarjeta, me dan dinero, ese dinero es dinero de curso legal. Y claro, esto ya hace años, y quiero poner citas del año 2021, del año 2020, de autores destacados en la materia que ya empezaban a decir que esto apunta a una relación entre los sistemas de recompensa y los juegos de apuestas. Y eso era una preocupación que nos ha estado, de alguna manera, pues generando preocupación. ¿Qué ocurre? Que nosotros necesitábamos también contextualizar esto en el panorama nacional. Pero antes, una diapositiva de por qué los datos antes de jugadores, teléfonos móviles y niños. Esto es una publicación de León Chao, que es un autor muy conocido en el marco jurídico, y hace un análisis, además lo publica la Royal Society, o sea que no es un sitio tampoco menor, en el que hace un análisis sobre todo del caso belga y dice que después de la prohibición legislativa, de los 100 juegos que están en el top venta de los sectores de Apple y de Google, 82 siguen teniendo cajas de botín, tras regulación. Se ha escuchado mucho hablar de la regulación belga en este caso. Es un estudio recientemente publicado y que nos abre preguntas e incógnitas. Y en esta sala estamos, no sé dónde está, Francisco Javier San Martín y allá arriba,
Y nosotros fuimos los que en distintos sitios en Córdoba y en UNIR empezamos a trabajar el tema de las cajas de botín. Y este fue uno de los primeros resultados de prevalencia que se dio en el territorio nacional. 29% de compra de cajas de botín en los últimos 12 meses. La unidad de tiempo también es importante. La propia Dirección General de Ordenación de Juego también sacó sus datos con un 23,74 y leo literal de los menores entre 15 y 17 años tienen acceso a cajas de botín. Este también fue un informe que pueden ustedes consultar perfectamente online. Además del estudio anterior que les comentaba, una de las grandes preocupaciones para nosotros era, vale, ya tenemos una foto de prevalencia, vamos a seguir esos niños 6 meses después. ¿Cuál es la estabilidad de la compra? Pues si contamos aquellos niños que compraban en tiempo 1 y en tiempo 2, la prevalencia de periodo, aunque sea de 2 puntos, es del 33% casi ya. Pero si queremos también saber cuál es la estabilidad de los que compraron en tiempo 1, es decir, de los que compraron 6 meses después, ¿cuántos volvieron a comprar? Pues casi 6 de cada 10. O sea que esto de las cajas de botín no era un fenómeno que podíamos decir marginal, minoritario, mínimo, sino que nos empezaba a preocupar porque era un fenómeno prevalente e insidioso dentro de nuestra población preocupante, menores, insisto, menores. Antes de comentar esto, también quiero decir que el martes se presentó el informe de Infancia Digital. Ese informe de Infancia Digital que presentó el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en sus conclusiones, es el fruto de trabajo de 2 años de un equipo amplio en el que más de 75.000 niños de 446 centros de España, la muestra más representativa de nuestro país, con un error del 0,3, y que podríamos decir que los datos son lo más fino que tenemos en cuestiones de hacer fotos sobre problemas, el 13,2% de los niños menores de edad reportaba haber comprado caja de botín en el último mes. En el último mes. Y de los niños y niñas que juegan, casi el 4% menores de edad gastan más de 50 euros, que es otro dato a tener en cuenta. Por lo tanto, estamos ante situaciones que yo siempre digo, el QR nos tapa a Mac Powell, pero es un niño de 8 años, siempre lo pongo como ejemplo, jugando al Overwatch, que ya tenemos el Overwatch 2, es una diapositiva antigua, pero bueno, esto abre camino, es decir, que estamos en los años 2020. Y una de las cosas más significativas de esta imagen, bueno, si ven vídeos porque le llamase la atención, él llegó a tener, yo creo que 10 o 11 años y en muchos de los vídeos salía con su padre. Los datos que quiero comentar es que los primeros datos que tenemos es que en compradores casi 5 veces más frecuente tener un problema clínico en apuestas online que quienes no han comprado nunca cajas de botín. Pero además, si tenemos datos longitudinales que empezamos a tenerlos, con estudios de 2 tiempos, ahora mismo ya tenemos entre las manos datos de 18 meses y le puedo decir que, bueno, los datos no, los riesgos relativos en algunos casos los perdemos porque la muestra baja, pero sí que tenemos la evidencia también que a 18 meses, haber comprado una caja de botín en tiempo 1, en tiempo 2 y en tiempo 3, su riesgo relativo aumenta, es decir, es mucho más riesgoso. Aquellos que compran cajas de botín tienen más riesgo de apostar y de desarrollar problemas clínicos relacionados con el juego patológico online. ¿Son medidas de asociación? Podrían decir algunos. Sí, estamos buscando la causalidad en la medida en que podemos. Pero insisto en el tema de que estamos hablando de menores de edad. La salvaguarda que nos imprime salvar infancia y adolescencia, en nuestro caso, es lo más importante. Y estos datos van en la evidencia de que algo pasa y algo deberíamos hacer y preguntarnos con respecto a esto. Además, también hemos querido salvar a los videojuegos, porque, insisto, yo soy jugador de videojuegos y creo que mezclar 2 cosas no es lo correcto. Entonces, en este estudio, que además fue un estudio financiado por la Dirección General de Ordenación de Juego y a la que le agradezco esa oportunidad, junto con otros estudios, lo que veíamos en este estudio, que pueden consultar en JMIR, en Serious Game, es justamente lo que la IA me tradujo y les voy a contar de forma más bonita y más amable, ¿vale? Esto lo que quiere decir es justamente lo que intentábamos es juntar 2 acantilados, dos realidades, videojuegos y apuestas. Justamente el puente de abajo es la Z', es el efecto directo de videojuegos, de programas de videojuegos con problemas de apuestas. No hay. Jugar a videojuegos, por mucho que juegues a videojuegos, no te lleva nunca a un problema de apuestas. Son 2 caminos que muchas veces se juntan, pero que van por separado. Los chicos y chicas que tienen problemas de videojuegos, tienen problemas de videojuegos, que tienen problemas de apuestas, y la relación no es. Pero sí tenemos un puente que son el uso problemático de cajas de botín. Tampoco comprar cajas de botín, sino desarrollar un uso problemático. Para ello desarrollamos una escala que realmente pues, tiene consecuencias psicosociales para esos niños y niñas, y cuando llegamos a una cierta puntuación se genera una conexión entre el gaming y el gambling, pero está mediado totalmente por el uso problemático de cajas de botín. Era una manera de separar las 2 cosas porque nos parecía necesario. Y desde los aspectos educativos que nosotros estamos realizando, porque el marco legislativo, por desgracia, todavía no ha llegado,
es algo que nosotros deseamos profundamente y que llegue para salvaguardar la infancia y la adolescencia, en este caso siempre. Llevamos a cabo distintos proyectos, ¿no? Uno de ellos financiado también por la Dirección General, que es el proyecto Whitebox. Pueden ver si quieren el preprint, de preprint poniendo preprint Whitebox. Hace 5 días lo mandamos a revisar y ahí está para que la comunidad pueda discutir sobre sus primeras evidencias. Es una intervención sabia, una wise intervention, dedicada a población indicada y que trabajamos con ellos pues, de la mejor manera que hemos creído y sabido para intentar reducir la compra de caja de botín. En el caso de seguir comprando caja de botín, reducir su frecuencia y su gasto. Los resultados son prometedores. Y luego tenemos otras iniciativas en el equipo que también han entendido la importancia de conectar videojuegos y apuestas a través de las cajas de botín y que trabajamos con Safety y con Dominus. Son proyectos que ahora mismo están en desarrollo y también creemos en la alfabetización digital y tenemos otras líneas abiertas. Siendo Whitebox junto con Dominus, porque está pendiente de publicación en la revista de psicodidáctica, las primeras acciones preventivas indicadas y universales que tenemos en el contexto español hasta donde sabemos. Con lo cual, creo que ha quedado clara la idea de que nosotros sí que creemos que prohibir las cajas de botín de menores de 18 años es necesario. Tenemos muchas dudas sobre el sistema PEGI en general, pero valorar su obligatoriedad sería una buena práctica y, desde luego, hacer mucho más visible, porque también tenemos estudios que señalan de alguna manera que PEGI no es el mejor sistema por comprensión, por las propias etiquetas, porque cuando hay etiqueta de compra tampoco se clasifica para más 18. Existen limitaciones, con lo cual necesitamos una regulación que yo insisto, ojalá seamos capaces de verla todos y todas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Joaquín. Nuestro siguiente interviniente es Víctor Martínez, crítico de videojuegos y director de contenidos de Night Games. Su trabajo, centrado en los contextos culturales y sociales en los que se desarrollan y consumen los videojuegos, se ha publicado en revistas especializadas como Night Games o Eurogamer y generalistas como Vice FHM, y es uno de los responsables de Reload, uno de los podcasts sobre videojuegos en español más escuchados y con mayor trayectoria. Además, ha participado en obras académicas, charlas y conferencias en las que ha explorado la historia del videojuego y sus conexiones con las realidades socioeconómicas y productivas que se crean. Así que, Víctor, todo tuyo. Muchas gracias, Miquel, por la presentación. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Y yo me voy a permitir el lujo de no levantarme. Creo que Joaquín ha hecho una exposición muy concienzuda y muy profunda. Y en mi caso, pensando en esta distinción un poco entre el mapa y el territorio, yo creo que mi papel aquí va a ser más de reportero de guerra, un poco, ¿no? de estar en intentar aportar mi punto de vista después de 20 años dedicándome a hablar sobre videojuegos, a cubrir videojuegos, a jugar videojuegos también, evidentemente. Y han sido 20 años en los que bueno, las cosas han cambiado mucho, ¿no? La idea de una caja de loot hace 20 años no solo no es que no la tuviéramos en mente, sino que en muchos casos era técnicamente imposible, ¿no? Y en estos 20 años he visto he querido detectar una naturalización de la idea de esta recompensa aleatoria que, primero como jugador, pero también como ciudadano, como padre, en fin, en general, creo que tiene consecuencias que afectan. Yo entiendo el punto de vista de Joaquín y el énfasis en la infancia, porque evidentemente es un ámbito que necesita una atención y un cuidado especial, pero creo que yo ampliaría un poco el campo de batalla en ese sentido, porque creo que la idea de la caja de loot, del invertir dinero en algo que no sabes lo que es, de la normalización de la apuesta inocua que te permite, que creo que en muchos casos permite que se realice algo parecido al, no sé si llamarlo game washing, digamos, de convertir, de cambiar el contexto de la apuesta a uno más amable y que básicamente emborrona un poco la realidad de lo que se está haciendo. En este caso, el propio Joaquín ha mencionado la idea de comprar moneda in-game para perder un poco de vista la equivalencia gemas euros, digamos, ¿no? Para promover o incentivar un consumo que por motivos puramente de negocio
creo que intenta ser o que quiere ser impulsivo en cierto modo, ¿no? Quiere asociar la emoción de ganar algo al hecho de no saber exactamente qué es, y creo que eso es una dinámica que se puede ver perfectamente en un juego de azar, en un juego de apuestas. Antes estaba viendo la ponencia del señor Guillermo Carrascal, y cuando repasaba las características estructurales de estos juegos de azar online, bueno, me sorprendí viendo muchas cosas que yo mismo he visto y estudiado y analizado y a veces incluso celebrado como buen diseño de juego en videojuegos tradicionales, digamos, ¿no? Donde las cajas de loot quizá no tienen presencia, no tienen, o tienen un peso menor, vaya. Entonces creo que en ese sentido, creo que mi punto de vista en esta mesa me gustaría que fuera un poco de servir como puente entre la realidad que presentan los datos, que es una realidad que muy a menudo queda fuera del alcance o de la comprensión incluso del público general, y la realidad de esta gente que juega videojuegos y que quizá tontea con las cajas de loot porque las considera en el contexto del videojuego una cosa inocua o una cosa que no tiene mayor importancia, que luego cuando el menor tiene que invertir en cajas de loot y él es el responsable de ese menor, le proporciona los medios para hacer esa inversión en cajas de loot, porque los niños en principio no tienen tarjeta de crédito, de momento. Y creo que es una realidad, ya digo, que afecta a todo el mundo. Yo entiendo que existe una preocupación y que tiene que existir también un poco por la realidad del consumo de videojuegos en la protección del menor y del adolescente, ¿no? Pero creo que es una realidad que es muy insidiosa, digamos, y que al final nos afecta a todos. Afecta también a la manera en que percibimos fuera del videojuego los juegos de azar, las apuestas deportivas o incluso, como creo que hemos visto más o menos todos desde 2020 para aquí, incluso el juego de la inversión, ¿no? en los mercados, el comprar acciones, esta idea de... Yo conozco un señor muy mayor, que en paz descanse, que ya falleció, que él se refería a invertir, es un hombre que invertía, a jugar a la bolsa. Creo que ver esta relación normalizar la relación del dinero con el juego desde edades muy tempranas, básicamente anula nuestra capacidad para medir correctamente como ciudadanos y como individuos, quiero decir, ya no a nivel social, luego eso evidentemente se expande a lo social, pero a nivel individual nos nubla la razón y nos impide, creo, ver el valor real del dinero que invertimos y del dinero que ganamos, y nos convierte, creo, en una sociedad más impulsiva y bueno, con más riesgo en general de conductas que podrían considerarse perfectamente ludopáticas, vaya. Así que bueno, espero que no voy a decir mucho más, porque entiendo que aquí lo importante va a ser lo que surja de la conversación entre los cuatro. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias, espero aportar algo de valor. Muchas gracias, Víctor. Muy bien. Y por último, os presento a Jordi Soler Cantalosella, director general de la Liga de Videojuegos Profesional, ingeniero en electrónica por la Universidad Ramon Llull y executive MBA por ESADE. Inició su carrera profesional en Telefónica I+D. Posteriormente ejerció como asesor en estrategia tecnológica a Doxa Consulting. En el año 98 se incorporó a Cable y Televisión de Cataluña y ha participado del proceso de liberalización de las telecomunicaciones, ocupando cargos de responsabilidad en Retevisión, AUNA y finalmente AONO, como responsable de fidelización de clientes. Se incorporó a Group Media Pro en 2011 como Chief Technology Officer, CTO, y ha sido responsable del área digital y proyectos esenciales. Y en los últimos años ha asumido el desarrollo del área de negocio de eSport y gaming del grupo. Así que, Jordi, todo tuyo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias
todos por aguantar esta última sesión. Creo que esto tiene un mérito enorme. Viernes, casi a las 2 de la tarde y aquí todos atentos, o sea que muchísimas gracias. Yo voy a ser el más sintético de todos. Matizar dos cosas. Estoy aquí también en representación de AMETIC, que representamos a la industria digital española. Y como aquí se ha comentado, pues nosotros no voy a representar a la industria del videojuego en sí misma, porque para ello tendría que estar otras entidades como AEBI, que es el que debería estar aquí hablando del mundo del videojuego. Como Group Media Pro, nosotros estamos vinculados en el mundo del videojuego a través de la retransmisión de competiciones de videojuegos, que es una pequeña industria del mundo del videojuego y que tiene sus características y que, bueno, llevamos ya unos 10 años vinculados, conocemos algo del mundo del videojuego y espero aportar a nuestra visión y un poco de dinámica en esta mesa, que no os voy a engañar si digo que yo estoy especialmente incómodo, no por mis compañeros, sino por la temática. Es decir, vincular juego social, videojuegos y loot boxes me parece muy atrevido, que está muy bien, ¿vale? Y espero que aquí salga un buen debate, pero suena... Para el mundo del videojuego, permitidme que lo diga, esto suena mal, ¿no? Es decir, me estáis intentando colar que el videojuego es malo. Y esto es, bueno, así es como lo percibe el mundo del videojuego, ¿no? Para ser muy transparente. Por lo tanto, bueno, ahí lo dejo y luego lo hablamos. Dicho esto, a mí sí que me gustaría poner una reflexión encima de la mesa, que es, y que ya Víctor ya la ha apuntado, ¿no? Que es... que hay loot boxes y que hay videojuegos que tienen loot boxes. No todos tienen loot boxes, ¿vale? Empecemos por ahí. No todas las loot boxes son de pago, también esto hay que decirlo. No todas utilizan moneda real, también hay que decirlo. Pero si en algún momento un menor compra algo con dinero, es que alguien le ha dado este dinero. Alguien le permite hacer esto. Y es su papá o mamá quien le ha dado, o quien sea, o alguien mayor de edad que le ha dado un dinero y le ha permitido hacer esa transacción. Por lo tanto, no podemos obviar esta situación, ¿vale? Esto es como las redes sociales. La mayoría de vosotros seréis padres y madres, tenéis hijos. ¿Cuántos de ellos tienen WhatsApp o están en Instagram o están en TikTok y tienen 10, 11 y 12 años? Y no pueden estar. No pueden estar. Y se lo permitís. Por lo tanto, sois totalmente corresponsables o somos corresponsables de esta situación. Y que un menor compre una loot box es culpa de papá y mamá. La regulación, podemos ir a la regulación, pero no podemos dejarlo todo a la regulación. Creo que hay todo un tema de educación, formación, información, y esta relación con el mundo digital que nos está superando seguramente a todos, es algo que tenemos que afrontarlo. Y es hora que seamos claros en estas cosas, ¿no? También decir que el mundo de las loot boxes no es el mismo en los móviles, esto seguro que Joaquín lo sabe mucho mejor que yo, no es el mismo comportamiento en los móviles que en las consolas o en los ordenadores. El perfil de uso es muy diferente, el elefante en la habitación lo tenemos en los móviles, porque ahí también se nos escapan el Apple Store y la Store de Google, ahí se nos escapan muchas cosas, ¿vale? Y ahí lo dijo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Jordi, muchas gracias a los tres. Nos queda algo de tiempo para abordar el debate. En primer lugar, aclarar que también invitamos a Evi, pero renunció a estar aquí. Normal. Digo, por especificar un poco el asunto. Precisamente porque esa misma incomodidad que te genera a ti, Jordi, bueno, nos la trasladó a Evi y dijo que en lugar de venir a explicarnos por qué tenían esa incomodidad, decidieron no acudir. Por lo tanto, te agradezco doblemente que a pesar de esa incomodidad estés aquí con nosotros y espero que a lo largo del debate podamos ir resolviendo eso. Es decir, lleguemos tal vez a algún punto de encuentro.
dentro. Entre que nos traen las preguntas y no, a mí sí me gustaría lanzaros una primera pregunta a los tres, y tiene que ver con la minoría de edad, que los tres habéis mencionado. Si tenemos que centrarnos solo en las cajas botín con respecto a los menores de edad, o habría que incluir también a los mayores, desde el punto de vista tanto de su estudio como de su análisis, como incluso de su regulación en su caso. Y cómo abordamos esta cuestión toda vez que no existen modelos de verificación de la edad en los videojuegos. Aunque sean videojuegos online y no hay modelos de verificación, de momento tampoco aceptados ni siquiera a nivel europeo, ¿no? Por lo tanto, digamos que la herramienta que hasta la fecha se viene utilizando es el famoso sistema PEGI, que bueno, es un sistema autodeclarativo por parte del videojuego, y comentabas, Jordi, que claro que hay muchos padres y madres que les dan dinero a sus hijos e hijas para los videojuegos, intuyo sin saber muy bien también qué implica eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el modelo PEGI es efectivo? Si lo modificaríais de alguna cosa, la industria hace mucho hincapié en el modelo PEGI, una de las grandes recomendaciones es el modelo PEGI. Para quien no lo conozca, el modelo PEGI, me podéis corregir, en cualquier momento me cortáis, son diferentes iconos que determinan cuáles son los contenidos de los videojuegos, si tiene microtransacciones, si es para mayores de edad, si tiene contenido violento, si tiene contenido sexual, etcétera, y tiene una clasificación por edad, que son 12, 16, 18, ¿puede ser? 12, 16 y 18. Entonces, lo primero que me gustaría trasladaros es si creéis que el modelo PEGI puede ser suficiente a la hora de abordar bueno, el consumo de este tipo de mecanismos en los videojuegos, o de lo contrario deberíamos buscar alguna fórmula que permita que, más allá de la autodeclaración del productor de videojuegos, en este caso, más allá del no recomendado para, que sería el equivalente en cine, tengamos algún modelo que discrimine o clasifique por determinados tipos de juego a través de un modelo de identificación. Así que yo lanzo la pregunta, quien quiera, el balón está votando, quien quiera rematar, adelante. Joaquín. ¿Queréis vosotros empezar? No, como quieras. Bueno, pues muchas gracias, Miquel. Bueno, yo creo que también hay que agradecerle a Jordi la valentía. Luego, en algún momento, a mí me gustaría hacer algún apunte sobre eso. Me pido el turno, ¿vale? Pero sobre el tema PEGI, desde luego mi consideración es bastante clara. Es decir, yo tengo una particular desconfianza en el autogobierno de la industria, en la capacidad que tiene ella de ordenarse a la hora de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo no creo en el sistema PEGI desde el punto de vista de que es una actividad voluntaria. En el contexto que nos ocupa, que son las cajas de botín, reflejan la compra in-game cuando la empresa solicita la evaluación y la hace, pero tampoco tiene un reflejo automático a más de 18 años. Por lo tanto, al final, lo que también nos dicen los estudios, publicados en revistas prestigiosas como Computer Human Behavior, muy recientemente, nos dicen que las familias no entienden el sistema PEGI. Y esto lleva también a la idea, o a lo mejor puedo, si me permiten, Miquel, hacer un comentario sobre la familia a colación de lo de... ¿Me lo permite? Sí, adelante. No, me lo permití. La idea que aquí, que ha comentado también Jordi, que yo entiendo que es importante y que es cierta para todas las cuestiones que ocupan, es decir, que al final los papás somos responsables legales subsidiarios casi de lo que hacen nuestros hijos, especialmente cuando son menores de edad, y hay una responsabilidad cierta que nosotros llamamos la mediación parental, la capacidad que tienen las familias de dar a sus hijos e hijas herramientas para maximizar su uso en Internet y para reducir su riesgo. Este es un riesgo. Pero no podemos capitalizar a la familia algo que no entienden ni conocen. Es decir, en realidad mi camino en las cajas de botín empieza en una conversación con un buen amigo veterinario, una persona formada, que le dio un dinero determinado a su hijo en el 2020 para jugar al modo Ultimate de FIFA. Cuando le quise explicar a este compañero que de alguna manera eso era una dinámica de apuesta, él lo primero que me dijo es que estaba equivocado. Y lo segundo me dijo que si le llamaba mal padre. Y le dije, no, estamos confundiendo los términos. Es decir, que yo no te estoy diciendo nada, solamente te estoy diciendo que pienses conmigo la dinámica en la que tu hijo está participando. Digo, yo no quiero abochando la cena ni nada, ya tenía a mi mujer ahí totalmente encima porque te vas a fastidiar todo. Digo, pero bueno, si yo no quiero meterme en el debate, pero surge de alguien que me costó hacerle entender porque no estaba preparado para ello, porque los papás y las mamás no ven esta situación. Con lo cual, PEGI, a efectos prácticos de comprensión, no parece ser la mejor herramienta. A nivel de constitución tampoco lo creo y, desde luego, la familia para ello necesitarían información mucho más clara
relacionadas concretamente con esto. No me voy a meter con nada más. Me preocupan también los mayores de 18 años, pero voy a hacer de mi guerra los menores de 18 años, porque me preocupan todos y todas las personas que pueden jugar y tener problemas con ellos. Pero bueno, me voy a quedar aquí, que es el caballo de batalla. Y gracias, Jordi, por la valentía y por estar aquí. Yo te tomo el guante. Sí, dame. Yo sí creo en el PEGI, que seguro que se puede mejorar. De hecho, la semana que viene hay un congreso en Málaga para hablar de esto, precisamente. Es verdad que es algo voluntario aquí en España, pero en algunos países es obligatorio. Por lo tanto, podría ser obligatorio. Podría. Se puede mejorar, estoy totalmente de acuerdo. Tampoco es tan difícil entender para las familias. Si ahí pone 18, que es para mayores de 18. O sea, hay cosas que sí y no. Tenemos muchas familias, Jordi. Ya, pero es que 18, 4, no sé. Hay cosas que cuando en la tele ponían 2 rombos, sabíamos todos que no podíamos, y eso ya, pues soy muy viejo ya, pero ya sabíamos todos que no, porque esa película no era para menores, ¿no? Pues, o sea, te lo compro, pero a medias. Entiendo lo que me dices. El ejemplo de las loot boxes, entiendo que ahí es más complicado, ¿no? Si ponemos un videojuego de tiros, igual es más fácil de entender, ¿no? Pero yo creo que el PEGI es una herramienta que tenemos, que la industria utiliza, que la industria está comprometida en mejorarla, y para ello hay los AEBIs, Video Games Europe, que están trabajando continuamente para mejorarlo, y creo que no estaría mal que, no a nivel nacional, sino a nivel europeo, pues todos juntos tomáramos una dirección para sumar, porque al final es una herramienta de ayuda. Así es. Que las familias tienen que entenderla, si no está bien hecha, pues hay que explicarla mejor. Y si no, vale, la cambiamos y vamos a por otra, ¿no? Me gusta eso, Jordi. También es cierto que el PEGI hace referencia a una... Yo creo que funcionaba... Bueno, fue la que se utilizó desde... ¿no? Cuando se inventó, se utilizaba para etiquetar los videojuegos en un contexto que ahora es... No sé si decir marginal, lo han superado. Pero es minoritario, en el sentido de que el PEGI efectivamente es una serie de indicadores que aparecen en la parte de atrás de las cajas, no en la parte de adelante. Tú tienes que dar la vuelta para ver cuáles son los contenidos. Cuando eran físicos. Pero es que ahora, evidentemente, el niño que se descarga o el mayor, insisto, no quiero centrarlo todo en los niños, porque esto creo que afecta a todo el mundo. La persona que se descarga un videojuego en la App Store, por ejemplo, es que ahí está ni siquiera sé creo que tienen su propia clasificación por edades las tiendas digitales, ¿no? Y en todo caso, aunque existiera en una tienda como esta la presencia del PEGI, desaparece en el momento en el que te descargas el juego. No vas a ir a ver a la tienda a recordar a ver para cuántos años era. Vamos a ver, no me acuerdo cuál es la omnipresencia del PEGI cuando tenías tú las cajas de los aunque sea físico, aunque sea físico. Y aunque sea físico, evidentemente también es... Pregúntale a la mayoría de papá y mamá para qué edad es el Fortnite. No te lo sabrán responder. Por supuesto, y eso es a lo que voy, que también existe una falta de alfabetización en videojuegos que creo que afecta mucho a la manera en que se consumen, en el sentido de que más o menos todo el mundo jugó a videojuegos. Hay muchos casos de personas que jugaron a videojuegos cuando eran jóvenes, lo dejaron porque las obligaciones de la vida adulta se les pusieron en medio, y yo mismo conozco muchos padres de compañeros del colegio de mi hijo que han vuelto ahora porque le compraron una consola a su hijo y han aprovechado ellos para volver. ¿Qué pasa? Que los videojuegos que ellos jugaban en su adolescencia o en su infancia, en muchos casos, bueno, es que eran otra especie, era como comparar, ¿no? un primate y un ser humano. La línea evolutiva ahí eran millones de años. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, la cuestión aquí está en que creo que la asociación o la inserción más o menos subrepticia de ciertos mecanismos aleatorios en videojuegos se beneficia del hecho de que muchas de las personas que le dan 5 euros al niño para que se compre unos pavos en el Fortnite,
lo que ellos tienen en mente es una realidad que no es la, la realidad. Es una realidad que, bueno, que es del Pac-Man, ¿no? Que es como, bueno, pues, y ya en esos casos, quiero decir, el salón recreativo, por ejemplo, por poner un contexto en el que se consumían videojuegos a finales de los 80 o a principios de los 90, ya eran un espacio más o menos oscuro, más o menos denostado, ya no era un sitio de verdad, madre, era oscuro de verdad, además. Tu madre no te mandaba allí, ¿no? Normalmente, de hecho, se asociaba, creo que de una forma que no quiero aquí ponerme científico porque, insisto, lo mío es la crítica cultural, digamos, ¿no? Pero hay muchos paralelismos, creo, entre un salón recreativo de los 80 y un codere de la actualidad, en el sentido de que son sitios donde había humo porque se fumaba, la gente que tenía una media de edad de, yo qué sé, 12 años, y las máquinas recreativas tenían un cenicerillo para que dejaras el cigarro. Quiero decir que eran un sitio en el que entrabas en contacto con una serie de hábitos de consumo problemático, ya no solo del videojuego, sino en general, que creo que se ha hablado en este mismo congreso de cosas similares con las casas de apuestas, que es otro punto oscuro que de hecho tiene también conexiones con el mundo del videojuego, porque como sabrás tú, Jordi, como sabrá cualquiera que tenga un conocimiento básico de la historia del videojuego, no solo es que ciertos mecanismos de experiencia de usuario o ciertas mecánicas del videojuego tradicional hayan saltado y estén saltando cada vez más a los juegos de azar, sino que muchas empresas de desarrollo de videojuegos, cuando el negocio del videojuego tradicional dejó de funcionar, pues empezaron a hacer tragaperras, porque era el negocio que... Esto es verdad. Y esto es un hecho, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que la autorregulación, yo no creo mucho en ella, te lo confieso, pero si fuera, para que sea útil, tiene que venir acompañada de una serie de... supongo que iniciativas más amplias que ahonden en la alfabetización en videojuegos. Y eso no se consigue, creo yo, dejando la educación del videojuego, por ejemplo, a Twitch, ¿no? O a los streamers. Que Sí, bueno, hay un punto... Otro elefante por comentar. Yo tengo mucho respeto a los deportes electrónicos. Vaya eso por delante. Pero también es un hecho que existe un componente aspiracional en el deportista electrónico, digamos, que supongo que tiene paralelismos también con el que quería ser futbolista cuando era un niño, pero que en el caso de los videojuegos tiene una serie de tentáculos que creo que no existían en el caso, o que no existen en el caso de los deportes tradicionales. Por ejemplo, el hecho de que muchos streamers que no son en sentido estricto deportistas profesionales compitan, ¿no? y los adolescentes, los niños, incluso los adultos, lo ven como una cosa a la que aspirar, y en muchos casos esto viene acompañado de iniciativas por parte de la misma industria que se tiene que autorregular para, yo qué sé, regalar 2.000 cajas a un streamer para que las abra en directo, ¿no? Para ponerte un poco delante la zanahoria del supongo que innegable subidón que da que se te abra una caja y que salga algo bueno. Supongo que si te regalan 2.000 y abres 2.000, o malo será que en alguna no salga algo bueno, ¿no? Pero esa no es la realidad. Tú para comprar 2.000 cajas tienes que meter mucho dinero y tienes que ejercitar, digamos, un hábito que, bueno, pues que creo que, o sea, es que ya te diría que habría que proteger incluso a los pobres streamers, que están ellos mismos modificando su cerebro para perseguir una serie de subidones. Eso pasó con el Choker. Eso tiene el Chocas un caso sobre eso, ¿eh? No quiero decir nombres porque seguro que digo alguno mal y alguien se mete conmigo, pero esa es la cuestión, que mientras la misma industria que se tiene que autorregular por detrás avanza en la otra dirección, creo que dice algo de
de la seriedad con la que se toman esa propia autorregulación. Supongo que no en todos los casos, pero en muchos casos. Y lo peor es que en los casos más sonados suelen ser también los juegos más populares. Aquí no estamos hablando de 5 juegos piratas que juegan 4 colgados, que son yonkis de las emociones fuertes. Estamos hablando aquí de Riot Games y de Epic y de las empresas de Electronic Arts, de las empresas más potentes y más grandes de la industria del videojuego, que son las que, por un lado, te ponen la pegatina de que hay apuestas y, por el otro, están cebando, digamos, toda una industria audiovisual que creo que está muy bien diseñada, además, para promover y normalizar y naturalizar este juego de azar y una serie de sensaciones deseables asociadas a él. Vaya, eso es lo que pienso yo. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Joaquín, a los tres. Yo no creía que eran tan sórdidos los locales de videojuegos. Yo pasé la adolescencia en ellas, me los habéis pintado ahora mismo como un agujero oscuro, lo que es la memoria, cuando te va, una cosa terrible. Una anteúltima pregunta, porque ya vamos justitos de tiempo. Aprovechando tu ámbito profesional, Jordi, en la DGOJ, arrimando un poco el ascua a nuestra propia sardina, tenemos una preocupación que son los eventos de apuestas con respecto a eSports, a eGames y demás. Claro, ahí sí que las líneas se cruzan mucho. Es decir, una final de cualquier tipo de evento de eSport con un operador de juego que decide que es un evento donde se pueden admitir apuestas con sus cuotas, con sus favoritos y demás, y el riesgo que puede existir, primero, de que la mayoría de tanto jugadores, que tienen que ser mayores de edad, pero bueno, a partir de la mayoría de edad, que los espectadores puedan ser menores de edad, y luego los posibles amaños que puedan existir, porque tenemos casos de amaño en fútbol y tenis profesional y algún otro deporte profesional. Imagínate aquí que los controles son muy justitos, ¿no? ¿Cómo lo veis desde la industria, en este caso del eSport, lo que puede suponer? Sí. Y bueno, si tienes algún tipo de recomendación que nos pudieras hacer como regulador, ¿no? Es decir, si estaríais más cómodos con evitar que ese tipo de eventos puedan formar parte del catálogo de apuestas, no. Y a vosotros dos, ¿cómo lo veis desde el punto de vista o de usuario, de académico, con respecto a lo que puede suponer ese puente, ¿no? Que más allá de las cajas botín, ese puente que nos juntan un poco el videojuego con el mundo de las apuestas? Lo primero es decir que compartimos la preocupación. O sea, esto vaya por delante. No somos conscientes de que esto está pasando. Tampoco nosotros podemos hacer mucho. Es decir, no voy a entrar en el debate de si esto es deporte o no es deporte, porque personalmente considero que no, pero aquí hay varios factores, ¿no? Por un lado, las competiciones de videojuegos utilizan un videojuego, ¿vale? Este videojuego tiene un propietario y este propietario es el que pone las normas de cómo se utilizan los datos, si las casas de apuestas tienen o no acceso a estos datos. O sea, nosotros como organizadores de competiciones no decidimos si esa señal se envía a la casa de apuestas y qué datos van. Primera cosa. Segundo tema. Nosotros no hemos dado permiso a que nuestra competición entre. O sea, no hay autorización. Nadie nos ha preguntado si está en unas apuestas. No somos ni conscientes, ¿no? Por lo tanto, ahí cualquier ayuda que venga a proteger esto, nosotros nos vamos a sumar, porque estoy de acuerdo que tiene que estar controlado. Tercero, nosotros sí que tenemos unos mecanismos de autorregulación, en el sentido que hay un organismo internacional que es el SIC, al cual estamos adscritos, y que lo que hacemos es vigilar, intentar detectar mecanismos de chicos o chicas, o mayores o menores, porque aquí se pierden también las edades, de posibles amaños de partidos o de lo que sea. Esto y se ha detectado y se sancionan a personas, a equipos. O sea,
Nosotros tenemos digamos, esta entidad que está por encima de todos y que a la que estamos adscritos organizadores de torneos, los publishers, asociaciones de jugadores, y cuando se detecta algo, el jugador que está ahí, digamos, participando en este tipo de situaciones, pues nunca más puede ser admitido en ninguna competición, por ejemplo. O sea que sí que hay mecanismos. Se están utilizando cada vez más herramientas de inteligencia artificial, se están utilizando herramientas de verificación de identidad para determinadas competiciones para garantizar que estas cosas no pasen. Y ahí, bienvenida cualquier ayuda que nos ayude a proteger este ecosistema. Fenomenal. No sé, vosotros cómo lo veis, el tema de esa delgada línea entre el videojuego y la apuesta en este caso. Bueno, pero hay un matiz, el mismo que hay con el deporte. Sí, desde luego, está claro, sí. Aquí, de hecho, las apuestas deportivas son el segundo ámbito donde más dinero se genera. Aprovechando un poco, no sé si una de las preguntas del público, preguntan aquí, no sé, Joaquín, si tienes algún dato, o incluso tú, Víctor, si se compran más cajas botín en videojuegos que se juegan en solitario o que se juegan en comunidad. Una muy buena pregunta. Una pregunta interesante. Es una muy buena pregunta. Quizá podamos... Es decir, eso está preguntado en el informe de infancia digital. Es decir, se recogen los principales juegos, los que están, y se queda una casilla de otro. Y con 75.000 respuestas, pues esperamos poder tener luz sobre eso. Nosotros normalmente no hemos... porque lo que recogemos al final es que los niños saturan siempre los mismos videojuegos. Es decir, hay videojuegos de moda, pero hay muchos videojuegos en los que esto se produce, ¿no? Entonces, al final, cuando le pides 1 o 2, siempre te salen los mismos. Pero es una pregunta muy interesante, porque seguramente veamos el componente social de la caja de botín. Yo creo que por lógico, tendría que salir. Es decir, los juegos sociales llevan una presión adicional de me ha tocado, que es lo que se proyecta, y yo quiero uno igual o mejor, ¿no? Entonces, yo diría que sí, pero no tengo una evidencia y puedo hablar de lo que sería una hipótesis del trabajo, pero no. Sí, bueno, ¿Qué sensación te da? Yo creo que es intuitivo un poco pensar que el componente social influye mucho, en el sentido de que en muchos casos estas cajas incluyen elementos cosméticos o figuritas o cosas que quieres mostrar al resto. Skins con los que tú te muestras dentro del juego, en cierto sentido, el conseguir las skins más raras, las que menos porcentaje de aparición tienen y demás, es una señal de estatus también dentro de la comunidad, e incluso en los juegos para un jugador que sí que pueden tener este tipo de cajas de loot. Yo entiendo que hay una parte también de que el juego se puede compartir de una forma ahora mismo muy fácil, en el sentido de que puedes compartir una captura de pantalla por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, lo que sea, en Discord o incluso en comunidades privadas, que entre tus amigos, o incluso enseñarles el móvil, ¿no? Quiero decir, hay una parte social en esta caja de loot que creo que sí que también la distingue o añade un matiz a su comparación con los juegos de azar tradicionales, en el sentido de que suelen ser más solitarios, no suelen ser una cosa que incluso se lleva con vergüenza en ciertos contextos, ¿no? Porque se considera realmente se ve quizá en los videojuegos el matiz es que este componente social o esta validación que te pueden dar tus amigos o la gran comunidad de Internet sobre lo que has conseguido también reduce un poco la sensación que puedes tener o te impide pensar en, hostia, he gastado realmente una cantidad de dinero que esto no sé si lo vale o no. No tengo claro si tú hubieras tenido que invertir 500 euros para conseguir esta espada flamígera, quizá te lo hubieras pensado 2 veces, ¿no? Se hubieran divorciado de mí. Tu vida, y quizá no estarías aquí ahora mismo, no lo sabemos. Seguramente no.
Miquel, ¿me permites una última cosa? La última va a ser, sí. Yo también quería decir, y agradezco a Jordi y lo que representa también aquí, porque yo he dicho que juego desde siempre, pero es que también llevo viendo la Liga de Videojuegos Profesional desde la segunda temporada del LoL. Vaya. Es decir, he perdido diostría y creo que llevo una semana con el ojo derecho ya fastidiado de haber visto partidos y partidos en el dispositivo móvil, ¿no? Desde cuando iba y casteaba hasta, bueno, Imagínate. en fin. Pero aquí también yo creo que, es decir, no demonizar la industria del videojuego como tal, es decir, lo que sí, los ecosistemas que decía Miquel, necesitamos regularlos, porque esos puentes existen, lo que acabas de comentar está ahí. Y cómo transformar una industria que entretiene fuera de, es decir, yo he pasado muchas horas jugando, la vinculación luego con las apuestas, como mezclar dos cosas sórdidas, pero que realmente se tienen que también sentar y hablar, porque se están entremezclando, no desde quizás de la industria, en este caso de la Liga de Videojuegos Profesional, sino desde otros sectores, pero protegerlo, regularlo, yo sé que hay muchas limitaciones si estáis en ello a fuego y espada, pero habrá que seguir con machete y con dinamita. No, y contar con la industria. Yo creo que la industria quiere estar ahí. Fenomenal. Me gustaría que... Bueno, pues nada, Eso está bien, ¿no? muchas gracias a los tres. Entiendo que la conclusión puede ser que nos gustan los videojuegos, pero hay margen de mejora. La fórmula es buscar aquella en la que todos nos encontremos cómodos para abordar ese margen de mejora. Espero que cómodos hayáis estado los tres también en la mesa. Sí, por supuesto. Y efectivamente, como ya es viernes, estamos a punto de salir de fin de semana. Esto sería todo. Muchísimas gracias a los tres por... Muchas gracias.